hay varias enfermedades, a veces es difícil hablar de las enfermedades, pero hay una en particular que está como que se la tiene muy escondida y tiene que ser, por supuesto, tiene que tener mayor visibilidad para ayudar a aquellos que la padecen, obviamente. Estamos hablando de la epilepsia. ¿Alguna vez ustedes tuvieron algún amigo o amiga epiléptico, por ejemplo? ¿Saben lo que significa la epilepsia? Epilepsia en latín quiere decir, y en el griego antiguo es intercepción, sería. Intercepción. La epilepsia es una enfermedad provocada por un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas de alguna zona del cerebro. Como que hay un cortocircuito. Es eso más o menos, en líneas genéricas y en palabras que conocemos. Se caracteriza por uno o varios trastornos neurológicos que dejan una predisposición en el cerebro al padecer o al surgir estas convulsiones recurrentes, porque no es una de tanto en tanto, tienen cierta frecuencia, que suelen dar lugar a consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas. Bueno, es una convulsión tipo crisis epiléptica o comicial, es un evento súbito y de corta duración, caracterizado por una actividad neuronal anormal y excesiva o bien sincrónica en el cerebro. Y las crisis epilépticas suelen ser transitorias con o sin disminución del nivel de conciencia, con o sin movimientos convulsivos y otras manifestaciones clínicas. Claro, todo el cuerpo empieza a temblar y también espuma sale de la boca, inclusive, pues yo presencié tenía una amiguita cuando estábamos en los 70 con un grupo musical y era la primera que se iba a la ventana del recinto donde ensayábamos nosotros a colocarse y a disfrutar de lo que hacíamos ahí. Pero ella era muda era, pero escuchaba la música y le gustaba la música, pero era epiléptica. Y desde ese momento tomé conciencia del significado de esta enfermedad, porque ella de repente sufría de esas convulsiones y se caía y qué sé yo, ahí estando como un pedazo de piedra, se venía abajo, se derrumbaba, tiesa se quedaba y se caía y empezaba su cuerpo a moverse, a temblar y a través de las convulsiones y todo ese tipo de cosas, y hay que auxiliarla, tratar de poner algo en la boca para que no se trague la lengua a la persona, porque en fin, un montón de historias que forman parte de esta enfermedad, digamos, que se trata de esconderla a veces. No sé por qué. Tenemos una semana, se va a inaugurar una semana de la epilepsia 2023 en el Parque Bicentenario Costanera de Asunción, el día 3 de mayo a las 16. Hay que enterarse entonces sobre todo esto, venía entérate sobre lo que podrás encontrar en la semana de la epilepsia. Una semana. Y hay un montón de instituciones que apoyan todo esto. Y está con nosotros una joven, una linda chica, Diana González. ¿Cómo te va, Diana? Acércate que no muerde el micrófono.
Ella es la coordinadora general de la Fundación Ivo Josué. Ivo Josué. Ivo Josué. Así es. Ivo Josué. Es una organización social que busca quitar de las sombras a la epilepsia en Paraguay. Ivo Josué, ¿verdad? Así mismo. ¿Y por qué decir que está en las sombras este mal, ¿verdad? Es una afección, es un mal, es un trastorno neurálgico, ¿verdad? Del cerebro, ¿es así? Sí, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Muy buenos por días a todos los por favor, adelante. nos están escuchando y viendo. Bueno, la epilepsia es una enfermedad neurológica que afecta a cierto porcentaje de la población. Hay que comentar que el 70% de estas personas que tienen epilepsia pueden llevar una vida normal. Vos le vas a ver en la calle y no 70%. vas a saber. Reaccionan bien al tratamiento, entonces las crisis no están presentes y llevan una vida normal, trabajan. Perdón, o sea que hay tratamientos para evitar estos trastornos, estas crisis, ¿verdad? Así mismo, se replica en todo el mundo. En Paraguay de a poco se están formando, ya tenemos, digamos, especialistas en epilepsia, se llaman epileptólogos. Epileptólogo. Sí. Decime, ¿y esto cómo se neutraliza, digamos, a través de pastillas o hay que tomar un medicamento así? El neurólogo primeramente tiene que hacer el diagnóstico porque no hay un solo tipo de epilepsia. Puede estar asociado a otra enfermedad. Por ejemplo, puede tener algo que se llama esclerosis tuberosa del cerebro, que es un tumor ubicado en cierto sector del cerebro. Entonces eso es lo que causa la epilepsia. Entonces el neurólogo tiene que analizar eso y qué tipo de fármaco anticonvulsivo le va con relación a su enfermedad, que en este caso sería esto que te digo de la tuberosa, ¿verdad? ¿Cómo vos te metiste en esto? Sos coordinadora general de la Fundación Ivo Josué. ¿Cómo te metiste? Porque vos tenés un pariente epiléptico, sufriste así, formaste parte de una familia en la que existió o existe un epiléptico, ¿así fue? Bueno, mi historia con relación a este nuevo mundo en el que me estoy metiendo tiene que ver con la familia en realidad de la persona con la que trabajo. ¿Sí? Él se llama Aldo Jara, tiene un hijo que se llama Ivo Josué. Ivo Josué. Sí, él tiene 19 años y tiene epilepsia. Entonces, Ivo. Ivo, sí, pero, el nombre de la fundación. Pero es normal él, aparentemente, sí, digamos. Él es, claro, es una persona más, ¿verdad? De repente hay algunas limitaciones en el habla, pero para eso existen las rehabilitaciones. Entonces, mi rol, digamos, mi profesión es trabajadora social. Aldo me pidió que trabaje con él en esto de ayudar a crear proyectos, concientización. Él mismo es consciente de que tiene que ser... Hay una problemática a resolverse. Entonces, ¿y cuál es esa problemática? ¿Que no se difunde lo de la epilepsia? Por un lado, la educación, exacto. La educación en la sociedad y ayudar a los neurólogos y otros profesionales de la salud a actualizarse y a formarse en temas de epilepsia, tratamiento, diagnóstico, porque no todos los profesionales, por ejemplo, saben leer lo que ellos llaman EEG, ¿verdad? Que es un estudio de electro que uno tiene que saber interpretar. Así que... Entonces, para poder entender mejor la actividad del cerebro. Entonces eso es un aspecto en el que tenemos que trabajar. ¿Y cuántos profesionales que se abocan a esta enfermedad? Porque es una enfermedad, ¿verdad? ¿O qué es una enfermedad, sí, es una enfermedad. ¿Cuántos profesionales existen? ¿Hay pocos profesionales destinados a acompañar esto o cómo es el asunto? En números, la cantidad exacta no te puedo decir, pero sí te puedo mencionar que sí son pocos, pero están por nombrarte. En el IPS hay, conozco 3 profesionales que directamente trabajan desde su área de neurología. Ahí lo coordina el doctor Oscar Servín, que él incluso es neurocirujano. Él hace cirugías de epilepsia en Paraguay y fue el primero en hacerlo en un niño de 2 años. Sí, claro, ¿y desde qué edad comienzan las convulsiones en una persona que nunca antes tuvo esto y de repente cómo se manifiestan esta enfermedad, cómo se manifiesta? Bueno, según los profesionales,
esto puede manifestarse en cualquier etapa de la vida. Puede ser desde un niño que tiene, no sé, 4 días de nacido porque hubo problemas en el parto o porque ya hubo problemas, complicaciones en el embarazo. Puede surgir en la niñez por alguna condición que, digamos... O sea, de repente puede surgir esto. Sí, pero de acuerdo a que hay algunos antecedentes médicos que uno tiene que tener en cuenta. Por eso y una persona, supongamos, te digo cualquier cosa, de 30 años, ¿puede comenzar a ser epiléptica de repente o no? Sí, si tuvo un accidente que dañó el cerebro, por ejemplo, una lesión grave, sí podría tener. O sea, conozco el caso de una ex compañera de trabajo que ella mencionó que tuvo un accidente en donde se lastimó gravemente la cabeza y a consecuencia de eso ella empezó a tener crisis convulsivas. ¿Y cómo uno reacciona ante un hecho así? Porque uno se asusta, de repente no sabe por A, B o Z de que esa persona puede tener ese tipo de convulsiones. ¿Y cómo ayudar a esa persona en ese momento que pasa al más allá, más o menos, por segundo, ¿verdad? Porque prácticamente se va la persona y después se la trae de vuelta? Es una buena pregunta porque usted mencionó lo de poner algo en la boca. Sí. Pero la realidad había sido, y a mí también me educaron porque trabajo de cerca con las presidentas de las asociaciones que sí son madres con personas con epilepsia y también con los médicos que te dicen, bueno, el primer auxilio... Para el primer auxilio tenés que tener en cuenta que existen diferentes tipos de crisis. Para esas crisis que vos ves que empiezan a temblar, a moverse y tienen el riesgo de caerse o lastimarse, uno primeramente tiene que asegurarse que el entorno esté libre de obstáculos. Tiene que liberar, tiene que agarrarle, acostarle de costado. Pero si uno no sabe de que esa persona va a tener un ataque de epilepsia... Ve nomás ya. Puede haber una silla, una mesa, que si vos ves que empieza, que los ojos se le van o tiene algún gesto, pero empieza a temblar y se puede caer, tu primera reacción va a ser atajarle, por supuesto, acomodarle primeramente de costado. ¿Por qué de costado? En tu regazo, porque para evitar el ahogamiento boca arriba, tiene que estar de costado. De costado, para evitar el ahogamiento. Entonces de costado, no meterle nada en la boca, porque cuando le pones un objeto en la boca, ahí sí apurás que la lengua le quede algo en la garganta. Vos tenés que liberar esa zona y asegurarte que esté de costado con algo sobre la cabeza en el piso, ¿verdad? Y esperar ahí, mirarle hasta porque le va a pasar su crisis. Hasta que le pase. Pero eso de ponerle algo, por lo de la lengua yo decía, porque eso escuché, vi, inclusive hay películas de la época de los romanos, entre paréntesis, que emperadores, que ellos ni sabían que existía eso, empezaron a temblar y le salía y le ponían algo para que no, pero en fin, en películas, digamos. Pero es una enfermedad que no sé cómo se la cura. ¿Se puede curar esto o no? La pregunta ya escuché muchas veces y todavía no escuché que se haya dicho que sí, pero lo que se puede asegurar es que puede tener una buena calidad de vida y que las crisis puedan parar, ¿verdad? Depende mucho, eso depende mucho del tipo de epilepsia que tenga, ¿verdad? Si hay una enfermedad de base, sabemos que la enfermedad de base es la que tiene que ser tratada para que las crisis puedan parar, ¿verdad? Es de acuerdo a qué fue lo que causó esa epilepsia que pero tiene. Ahí tenemos que medir lo que pueden decir los profesionales y quiénes son los profesionales de toda una historia, así que cuántos profesionales hay, a quién uno puede recurrir, etcétera, etcétera. Empezamos otra vez. El principal profesional que trata la epilepsia es el neurólogo con conocimientos en epilepsia. Él es el que va a él o ella es quien maneja su medicación. A partir de ahí, él recomienda el tipo de rehabilitación que puede seguir el niño, niña, adolescente o adulto, principalmente ¿Y los deportes mejoran a estas personas o no? Si un epiléptico puede ser un deportista o tiene que ser un deportista o tiene que aferrarse a un deporte para que le ayude ese deporte a mejorar su situación, ¿o no es así? La Liga Internacional de Epilepsia menciona que depende mucho otra vez ahí, ¿verdad? Que depende mucho del tipo de epilepsia que tenga para saber qué tipo de deporte puede practicar. El deporte puede ayudar, obviamente. Puede ayudar. Sí. Dependiendo de la condición, ¿verdad? Si esta persona está dentro del 70% que a quienes le funciona su tratamiento, por supuesto que puede ver, obviamente también previendo las precauciones adecuadas y practicar algún deporte.
Vos me decís que tenés una afinidad con Aldo, ¿verdad? ¿Con Ivo o con quién es? Yo trabajo para Aldo. Aldo es el papá de Ivo. Aldo es el papá de Ivo, perdón. Bueno, ¿y cómo ustedes, cómo vos lo sentís a Ivo de repente? ¿Vos lo viste con un ataque de epilepsia, Ivo? No, eso todavía no tuve la oportunidad. Ya compartí con él, sí, y es una persona súper amorosa. 19 años. 19 años, muy cariñoso. Y su papá es el que creó la fundación para ayudar a su hijo. Así mismo. Y también, por ende, a todas aquellas personas con epilepsia y para tratar de, qué sé yo, encontrar una suerte de, no sé si de cura, por lo menos de tratamiento, ¿verdad? De acercar posibilidades médicas. Al tratamiento, de acercar al diagnóstico, porque cuanto más temprano uno consiga el diagnóstico, hay más oportunidades de que las secuelas físicas sean menos. Entonces, al tardarse el diagnóstico, sí son más notorias. ¿Y qué uno tiene que hacer ahora vos? ¿Qué le dirías a la gente que tiene seguramente algún familiar epiléptico, algún vecino, algún amigo, lo que sea? ¿Qué hay que hacer, digamos? ¿Cómo uno puede ayudar? Porque esa sería la pregunta. ¿Cómo ayudar a esta causa, digamos, para que la gente con epilepsia o con este tipo de trastornos pueda acomodar su trajinar de vida dentro de una cuestión más o menos relativamente normal? ¿En qué podemos ayudar? Sería la consulta. Bueno, primeramente es aprovechar estos espacios donde nosotros brindamos capacitaciones, ¿verdad? Entonces, paso número 1, esta invitación a la inauguración es importante y es clave para poder ir a saber cuáles son las opciones de educación, de tratamiento, de diagnóstico, rehabilitación que uno puede tener para mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia. Una semana va a ser, ¿verdad? Sí, el miércoles es la inauguración. Jueves y viernes son capacitaciones para médicos. Miércoles 3. Es la inauguración, es la fiesta. La fiesta. Y quiero comentarte que, entre paréntesis, dentro de esa inauguración va a realizarse la primera feria de emprendedores, Púrpura le llamamos, porque las familias y también las personas con epilepsia van a exponer y comercializar sus productos, y es una buena forma de ayudarles también. ¿Por qué lo de púrpura? ¿Por qué lo de púrpura? Bueno, otra vez la Liga Internacional de Epilepsia relacionó este color y a través de una campaña que se llama Día Púrpura. ¿Cómo se llama? Día Púrpura. Día Púrpura. Sí, es el 26 de marzo de cada año. Sí. Entonces, de ahí se asocia el color y entonces nosotros también le llamamos Emprendedores Púrpura y esta es la primera edición en la que ellos se animan a exponer y se vienen más capacitaciones porque tener epilepsia está totalmente también asociada a la condición económica, muchos factores y nosotros ¿Cuesta mucha plata sostener a un integrante epiléptico en la familia? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué sentido cuesta mucha plata? Tiene que pagar la terapia ocupacional, la hidroterapia, clases de equitación, tiene que pagar... ¿Equitación? Sí, también. Hay que, ¿por qué? ¿Tomar clases de equitación? También le ayuda. ¿El epiléptico? ¿Verdad? Sí. ¿En qué aspectos le ayuda? Y en su día a día, en su forma de relacionarse. Por ejemplo, hay niños que tienen TEA y también epilepsia. Entonces, socialmente eso contribuye también a que pueda haber un tipo de adaptación al entorno, ¿verdad? Tiene ese impacto según los profesionales. Bueno, hay que empezar a compenetrarnos todos con esto y tratar de ayudar también a aquellas personas afectadas por este mal, digamos, la epilepsia. Hay una semana de la epilepsia que se va a inaugurar el 3 de mayo a las 16 en el Parque Bicentenario Costanera de Asunción. ¿Hay algún teléfono, algo para que la gente pueda ponerse en contacto o no? Sí. Si te parece bien, lo voy a decir ahora, ¿sí? Sí, cómo no. Es el 0974-455-805. Ahí pueden hacer todas sus consultas. La participación a esta inauguración es gratis. Incluso va a haber un espacio el sábado 6 para las familias que quieran ir a capacitarse. Y eso sí tiene un bajo costo, pero más bien es para las asociaciones que ya están trabajando en pos de la epilepsia.
0974-455-805. 805, sí, 805. Sí, y correcto. Es el teléfono de... Mío, es mi teléfono. De Diana González. Sí. Diana González es la coordinadora general de la Fundación Ivo Josué. Así mismo. Bueno, y esta organización busca quitar de las sombras a la epilepsia en Paraguay, o sea, a todos aquellos que están, digamos, afectados por esta enfermedad, porque es una enfermedad neurológica, y a veces uno no se da cuenta de repente que tiene este mal, digamos, y aflora de repente así en cualquier momento. Esto de la epilepsia puede, aquella persona que nunca tuvo temblores, ese tipo de cosas, de repente le afecta eso, así puede suceder así. Puede tener temblores, puede tener crisis de ausencia también. ¿Qué es eso? En los bebés le da eso. Crisis de ausencia. Es como cuando te quedas colgado, como parece que estás pensando en algo, ¿sí? Te quedas. Te desconectás. Sí, pero como la mamá o el papá no se da cuenta y crees que es normal, no se está dando cuenta que es un tipo de crisis epiléptica en el bebé. Ah, sí, en el bebé. Entonces, por eso también son las capacitaciones para la familia, para reconocer señales de epilepsia en los recién nacidos. Porque ellos ni hablan, pues. No. Entonces ni saben. A veces su bracito mandan hacia atrás. Ah, sí, el bracito. Sí. Mandan hacia atrás. Eso también es otro tipo de crisis. Bueno, muchísimas gracias, Diana González. Tenés que volver por ahí, Dios mediante, antes del poder estar acá el 2, si querés. Con gusto, un gusto para nosotros. ¿Verdad? El 2 o el 1 mismo, por ahí nosotros no tenemos no tenemos descanso, así que vos podés, el 1 o el 2, podés pasarte por acá, recordarnos lo del 3, que es la inauguración de esta semana de la epilepsia, en el Parque Bicentenario Costanera de Asunción. Te agradecemos mucho. Por ahí traes mayor información y qué sé yo, puede venir algún profesional médico contigo, lo podés traer. Puede venir. Para que pueda explicarnos las diferentes variantes de esta enfermedad o lo que sea, ¿verdad? ¿Te parece? Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diana González, que tiene este teléfono 0974-455-805. Y nosotros estamos con las